Para compartir mi experiencia y conocimiento de la actualidad de mujeres trabajadoras en Japón y el campo de diplomático desde la perspectiva del género. La charla de hoy consiste en 3 puntos. Primero, como introducción, os explicaré cómo ha cambiado la situación de la mujer en la sociedad japonesa y el ámbito laboral. El segundo, las políticas e iniciativas del gobierno japonés. Y el tercero, las políticas e iniciativas internas y externas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, incluyendo mi experiencia como madre trabajadora. Respecto a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo de Japón, es cierto que fue obstaculizado por una combinación de 3 factores. Primero, los sistemas institucionalizados por el concepto patriarcal de las etapas anteriores. Segundo, las prácticas laborales como la brecha salarial por género. Tercero, la división estereotipada de los roles de género, hombres en el trabajo y mujeres en el hogar. Estos 3 factores, sistemas, prácticas y estereotipos limitaban la participación de las mujeres en el mercado laboral. El papel de la mujer en la sociedad japonesa ha cambiado gradualmente pero significativamente en los últimos 30, 40 años. Desde la promulgación de la Ley de la Igualdad de Oportunidades en 1985. En 2015 se promulgó la Ley para la Promoción de Avance de la Mujer y en los últimos años se han promovido iniciativas para la igualdad de género y el avance de la mujer a un ritmo sin precedentes. Algunos datos demuestran estos cambios en comparación con hace 10 años. La tasa media nacional de empleo femenino ha aumentado un 3,7%. De hecho, este aumento se experimentó en todas las 47 prefecturas de Japón. El número de trabajadoras aumentó en aproximadamente 3,7 millones. El número de mujeres efectivas se multiplicó por 5,8. Una de las razones de este aumento de la tasa de empleo femenino es el compromiso del gobierno con la introducción de variedad y flexibilidad en la manera de trabajar y el fomento del ámbito laboral donde las mujeres pueden tener un papel importante. Asimismo, el gobierno intentó perseguir este compromiso por ambos sectores, público y privado. La conciencia social ya no está obsesionada con la división fija de los roles de género, sino que va normalizando el hecho de que las mujeres tengan una carrera profesional. Tras este cambio de perspectiva social a nivel regional, se han desarrollado infraestructuras para el cuidado de los niños, como guarderías y centros de cuidado infantil, para que los padres puedan compaginar el trabajo y el cuidado de los hijos. Ahora, me gustaría abordar el tema de la situación de las funcionarias públicas del Estado. Los esfuerzos del gobierno japonés en los últimos años incluyen el 5º Plan Básico para la Igualdad de Género en 2020 y las directrices de las iniciativas para promover la promoción de las mujeres en el Servicio Público Nacional y el equilibrio entre la vida laboral y personal, 2014. Estos están diseñados para promover el empleo femenino y ordenar el ambiente laboral para lograr un equilibrio entre la vida laboral personal de todos los empleados, hombres y mujeres. La idea es que las instituciones públicas sean un ejemplo a seguir para las empresas privadas. Aún así, todavía nos
quedan varios puntos de mejora en torno a la igualdad de género. La política prioritaria del gobierno para la promoción de las mujeres de la igualdad de género del año 2022 indica 4 campos de mejora. Primero, el campo económico, por ejemplo, el tema de la brecha salarial. Segundo, el campo salud mental y física. Esto incluye, por ejemplo, la violencia de género o la pobreza menstrual. Tercero, el fomento del papel activo de los hombres en la familia y la comunidad. El último punto es la promoción de mujeres en todos los ámbitos de la política, la administración, la economía y el mundo académico. Respecto a las trabajadoras en el ámbito internacional, esta política aspira de aquí a 2025 a el aumento del 2,5% en la proporción actual de las mujeres en diversos puestos de las misiones diplomáticas en el extranjero, como consulados generales o embajadas, hasta 2025. Hablando de las diplomáticas, entro en el tercer punto, la situación actual del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, al que pertenezco. El Ministerio está convencido de que el poder de diplomacia se construye en base a las personas y es necesario que el personal, independientemente de su sexo, pueda ejercer sus capacidades en el servicio público y al mismo tiempo puedan ocuparse de las necesidades de cuidado de los niños o de familiares mayores. El Ministerio es muy consciente de que para ello es esencial desarrollar un sistema y un entorno de trabajo que permita una variedad de formas de trabajo que se adapten a las circunstancias de cada empleada. El Ministerio de Asuntos Exteriores siempre se ha caracterizado por el alto número de funcionarias en comparación con otros ministerios. En los últimos años, es particular, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha fomentado la promoción de las mujeres y el apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar en el contexto de la política general del gobierno japonés. Estas reformas se llaman Hatarakikata Kaikaku en japonés, reformas de la manera de trabajar. En concreto, desde antes del COVID, está promoviendo el teletrabajo, el sistema de horario flexible, entre otros sistemas. Asimismo, el porcentaje de personal femenino en el conjunto de la plantilla permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores es de 37,7% en marzo de 2023. Superior al porcentaje medio de mujeres en la función pública estatal. Respecto a la contratación, el Ministerio de Asuntos Exteriores está contratando activamente a mujeres para seguir promoviendo el papel de la mujer diplomática en el futuro. En 2022, porcentaje de mujeres en el total de personal profesional contratado será de aproximadamente el 56%. El número de mujeres en plantilla también es superior a la medida de los distintos ministerios. En el Consulado General de Japón de Barcelona, de hecho, 5 de un total de 8 miembros de personal enviados de Japón son mujeres. Así, pues, si me permiten, me gustaría hablar brevemente de mi experiencia.
Yo misma fui destinada a Barcelona con mi hijo en la etapa de la educación primaria. Volví al trabajo cuando mi hijo tenía 2 años y trabajé jornada reducida durante 1 año tras mi regreso al trabajo y luego utilicé el sistema de horario flexible. Incluso antes de COVID, teletrabajé aproximadamente 1 vez a la semana. Trabajé como directora adjunta de sección en el departamento encargado de la diplomacia pública. Cuando entré en el ministerio hace más de 25 años, las excedencias por cuidado de hijos de las trabajadoras de promociones anteriores no eran tan habituales como ahora. Y creo que había algunas funcionarias que volvían al trabajo tras unos meses de baja por maternidad y dejaban a sus hijos hasta muy tarde de la noche, como por ejemplo en la guardería privada, y tenía que renunciar a sus puestos a pesar de sus capacidades. En los últimos 23 años se han producido grandes cambios en el conjunto de la sociedad japonesa en lo que respecta a la carrera de la mujer y a los papeles sin división por género, y creo que la generación actual, la más joven, es cada vez más consciente de que las tareas domésticas, el cuidado de los hijos deben recaer tanto en hombres como en mujeres. Ya va normalizando que los funcionarios hombres se tomen un tiempo de excedencia para cuidar de sus hijos o que se tomen tiempo libre para llevar a sus hijos al hospital, por ejemplo. También es cierto que es una tarea difícil con muchos desafíos compaginar el cuidado de los hijos con el trabajo en misiones diplomáticas en el extranjero, sobre todo cuando son hijos pequeños. Y en algunos casos he sentido que he tenido que sacrificar a mi hijo. Este equilibrio se puede realizar solamente cuando tienes el entendimiento de tu entorno y el apoyo de tu ámbito laboral. En mi caso, combino el trabajo presencial con eventualmente el teletrabajo y el horario flexible, y tengo el entendimiento y el apoyo de muchas personas dentro y fuera de la oficina, desde compañeros de trabajo hasta mis familiares y la comunidad de madres, padres y amigas del colegio de mi hijo. Asimismo, destaco que mi jefe, el cónsul general, también me ha animado a trabajar con flexibilidad y a ser un buen modelo para los jóvenes que me siguen. No obstante, en realidad estoy todavía luchando día por día para encontrar el buen equilibrio de la vida laboral y la familiar y la forma más equilibrada y eficiente. Me gustaría hacer todo lo posible para que cuando termine la misión en este consulado general pueda decir que ha sido una experiencia inestimable para mi carrera, la vida de mi hijo y mi familia. Antes de finalizar esta charla, me gustaría presentar WOW. Se trata de una iniciativa liderada por Japón para la capacitación de la mujer y la promoción de su avance. WOW es la abreviatura de World Assembly for Women, Asamblea Mundial de Mujeres. WOW reúne a los principales líderes activos en el ámbito de la mujer de diversas regiones y organizaciones internacionales de todo el mundo, con la finalidad de debatir iniciativas para el empoderamiento de la mujer y la promoción del éxito de la mujer en Japón y en todo el mundo. En la última edición que tuvo lugar en Tokio el pasado mes de diciembre, participaron más de 300 participantes presenciales y 119 ponentes de 26 países. Por ejemplo,
En la presentación podéis ver también a la actriz Anne Hathaway. Os recomendaría ver su intervención o la de la emprendedora japonesa Sachiko Kuno u otras primeras ministras de Nueva Zelanda o Finlandia. La conferencia se celebra desde 2014 como parte de los esfuerzos del gobierno japonés, ya que todavía hay un amplio margen de mejora para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Este reto, de hecho, es un tema común en el mundo. En su discurso inaugural, el primer ministro Kishida declaró: bajo el concepto del nuevo capitalismo, debatiremos una amplia gama de temas con figuras destacadas de todo el mundo y vincularemos orgánicamente estos temas para acelerar la integración de la perspectiva de género. Y así se realizó. Si os interesa, podéis entrar en este código QR para conocer los temas debatidos. Espero que os haya servido conocer la perspectiva como senpai, antecesor de una mujer trabajadora, y con carrera diplomática. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la señora Keiko Morito, directora de Fundación Japón Madrid, va a realizar su ponencia sobre las políticas culturales de Japón desde la perspectiva de la primera mujer directora de la Fundación Japón Madrid. ¿Queréis que apaguemos la luz? ¿Sí? Vale. Los dos. Sí. Thank you very much. Firstly, can you hear me? Yes. Okay. Firstly, I would like to thank all of the people to make this event happen, especially Dr. Olga Torres and Director Matsushima from this university, and Sato Soyoji, and other staffs from the Consulate General in Barcelona. I have been tasked with discussing the importance of women's empowerment and cultural exchanges that reflect my professional career. Today, I will explore my story in the following manner. Firstly, I will provide a brief introduction of myself and discuss the significance of women's empowerment. Secondly, I will explore cultural diplomacy as a diplomatic strategy in general. Finally, I will elaborate on our efforts and resolution in our cultural diplomacy endeavors in Spain. Initially, I would like to provide a brief introduction of myself. It has been 2 years since I began serving as the directora of the Fundación Japón Madrid, and each day I have been fortunate enough to experience immense joy and blessings. I am deeply attached to this country and find great pleasure in both living and working here. Upon completing my studies at the university, I joined the Japan Foundation and was afforded the opportunity to pursue a master's degree at the London School of Economics as part of the Foundation's training program. During that time, my husband was studying in the United States, and we were communicating through Skype, but we had no screens, only audio. This was back in 2004,
before the era of smartphones. After returning to Japan, we had a baby, and my husband received an announcement that he would be dispatched to the Japanese embassy in the United States. Given my son's young age, I opted to take 3 years of leave from my position in order to accompany him and raise my child in the US. During this period, I had the opportunity to work as a senior consultant at an NPO with which I had previously collaborated, thus expanding my professional network in the cultural field. I also built connections as a mother and found immense fulfillment in both my volunteer work and maternal responsibilities. However, by the time my husband and I went to Washington, D.C., I had been working at the Japan Foundation for over 15 years, experiencing both joys and challenges of my job. Taking a leave of absence at a time when I was ready for further challenges brought me a great sense of loss. I feared that my personal growth might stagnate. Coincidentally, my husband was in charge of women's empowerment issues from the perspective of labor at the embassy. The Japanese Ministry of Foreign Affairs have developed many activities on this. When I talked to him about today's event, he remembered that he got the order from the ex-ambassador Hiramatsu in this country, who was at that time the Director General Policy Bureau in Tokyo, to execute the events to promote the understanding of the Japanese government's efforts of women's empowerment. According to my husband's recollection, the Japanese government's commitment to women's empowerment holds great significance, as introducing a women's perspective is considered to be one of the key solutions to address global challenges such as conflicts, poverty, and economic growth. For example, if women commit more to politics, armed conflicts may decrease. If women's education opportunities are guaranteed, business may develop further. Failing to unleash the potential of women who possess numerous possibilities would simply be a waste. This is the reason why I feel that we must promote women's empowerment, which I realized during my 1-year leave of absence, during which time I was happy, but also experienced a sense of unease. This Japanese government's initiative continues today, as Higashi-san said, and in the case of Spain, UABE, this university, is the co-organizer with the Japanese government to hold this event. I feel very connected to this event and honored to be here today. Now, let us revisit the topic of my time in DC. With these mixed feelings in mind, I expressed my desire to work in the New York office to the head office in Tokyo, even if it meant leaving my family behind in DC. Coincidentally, the Japan Foundation had just created a new position at the embassy, and I was assigned to work there as a diplomat. I was thrilled to have the opportunity to restart my career. At the embassy, I served as a cultural attaché, working tirelessly day and night to organize cultural events and interacting with numerous individuals in the cultural sphere. During my leave, the friends I made were a tremendous help in babysitting, and without their assistance, I would not have been able to work as a full-time diplomat. During the last 6 months of the term, my spouse returned to Japan ahead of us, leaving the child and me behind in DC. Now I am the one who has left my family behind in Japan while working in Madrid. When I mention this, many people are surprised. But in the present age, various lifestyles and perspectives exist. Within our organization, we have female directoras located throughout the world,
some of whom are single, some accompanied by their families, and others who have left their families in Japan. Approximately 20 years ago, it was customary for the Japanese women to abandon their careers after getting married and concentrate solely on child rearing. However, the diversity of work and living arrangements continues to evolve, and our society respects and accepts each individual's lifestyle choices. I believe that in order to lead a fulfilling life, flexibility and strong connections with good people are essential. I can confirm that many supportive acquaintances have helped me maintain my professional responsibilities. I would like to discuss this as a second part, cultural exchange as a based on my experience in the US as a cultural exchange. I would like to say public diplomacy is a battle for each country. It strives to influence the other country. This is an entirely peaceful battle without any weapons. Considering the number of women interested in cultural activity, cultural exchange is one of the most effective stages for empowering women. In Washington, D.C., numerous countries endeavor to establish a superior and privatized status compared to others by employing lobbyists, fostering connections with think tanks and universities, and developing grassroots activities. An excellent example of this is the Cherry Blossom Festival held in Washington, D.C. during the spring season. Similar to the almond flowers almendra in Spain, cherry blossom trees in DC bloom beautifully in spring. Commemorating the year 1912, when the city of Tokyo gifted 2,000 cherry blossom trees to DC, more than 1 million people visit this festival every year. Each state sends a nominated cherry blossom princess to DC, and they participate in various cultural events to celebrate the strong bond between Japan and the US. On the final day of the festival, one of the princesses is crowned as the cherry blossom queen and attends various events in both countries throughout the year. The Japanese embassy provides strong support for these events to highlight the bilateral friendship. However, some are plotting to transform this event into an Asian festival, which strays from the original purpose of celebrating Japan's gifts to the United States. One such event is the parade held in the center of DC, which is attended by various Japan-related groups and individuals, including our ambassador. However, recently, the balloons depicting pandas, which are symbolic of China, have been observed in the parade. Additionally, there have been statements claiming that those cherry blossoms originate from Korea. Despite these developments, the Japanese government has endeavored to maintain this event as a symbol of Japan, emphasizing the strong bonds between these two nations through diverse forms of sport and a significant presence. Each country strives to portray itself favorably to American citizens through this event. Nowadays, there is an abundance of images and videos, such as those found on YouTube, Netflix, and so on. Nevertheless, first-hand experience and face-to-face communication have become more crucial than ever. This is where we can play a part and contribute to society. Finally, I would like to discuss cultural exchange between Japan and Spain. A quick question for you. How many Japanese words can be found in Spanish language, such as sushi, tatami, tofu? What do you think? What do you think? How many words? How many? 50. 50? Okay. How about you? Anyone? No?
¿Cuántas palabras creo que ya? Japonesa, castellano. ¿Cuántas palabras creéis que puede haber? 50. 50. Decía Rafa. Elena, por aquí. 100. Bien. Se acaba el tiempo. Tercera respuesta. Ok. Vale. 15 por ahí dice. 15. Gracias. According to the Real Academia España, there are 53 Japanese words. This is a big number compared to other Asian languages, such as Chinese and Korean language. Sure. Which respectively only has 13 and 1. As you know, words are one of the most powerful elements which explain the culture and people's views. Do you know the word ikigai? Yeah? I was deeply impressed when I saw this word in the article of El País, which naturally and commonly uses this word. I was also strongly surprised to hear one of my colleagues tell me that her son is learning ikigai in his classroom of elementary school. The same as zen and wabi-sabi. We can say that not only the Japanese food, but also the Japanese philosophy or lifestyle are integrated into the culture and daily life in Spain. As many of you know, in Spain there is a growing interest in Japanese culture. Many people are fascinated by Japanese manga, anime, and martial arts, and some of them want to learn Japanese language and develop Japanese studies. We, Japan Foundation, conducts a survey of the Japanese language educational institutes. According to this, we recently found out that Spain ranks number 3, following France and UK in the Western European countries, surpassing Italy and Germany in terms of the number of the Japanese language learners per population. In Spain, each state has the Japanese language schools except for the state of Rioja. While the pandemic has caused a decrease in the number of the Japanese language learners worldwide, there has been an increase in this country. It is evident that there is currently a surge in the popularity of Japanese language and culture in Spain. Again, another question for you. How many of you know about the Japan Foundation? Raise your hand if you know what the Japan Foundation does. Okay, thank you. The Japan Foundation is a governmental institution which promotes cultural activities between Japan and other countries. It was established in 1972 in Tokyo, and after over 50 years, it has expanded to a global network of 25 offices in 24 countries. The Madrid office opened in 2010. And since then, we have been striving to deepen mutual understanding between the people of Japan, Spain, and Portugal through many programs that create opportunities for people-to-people interactions. Our main activities consist of 3 major categories: arts cultural exchange, Japanese studies, and Japanese language education. If you are interested in learning more about Japanese culture or arts, such as music, theater, religion, games, or gastronomy, please search Fundación Japón Madrid on YouTube. You can access to our various resources to learn a lot about Japanese culture. Our center supports the cultural organizations and the Japanese language institutions. In these institutes, the artists, the event organizers, and the Japanese language teachers are making every effort to amuse and entertain the Spanish people. And we always try to support their activities in various ways, offering the materials, seminars, cultural activities, and so on. I plan to visit these institutions as many as possible during my assignment. UABE is, of course, one of these institutions and functions as a core institution, which accumulates many knowledge and experiences
in terms of the Japanese language and Japanese studies. Many of you might know that La Oficina de Estudios Japoneses de la UE opened last year, getting support from the Consulate and the Japan Foundation. We offered various equipment and materials and helped financially in opening the Japanese language classes. Director Matsushima played an important role in establishing this center, and we cannot thank him enough. In our center, Fundación Japón Madrid, located in Cajumayo in Madrid, there are many Spanish staff members as well as Japanese. Many of them have work experience in Japan and a strong command of the Japanese language and are highly talented. They have a good and strong networking and use it in exploring various cultural activities. Without their efforts and knowledge, we could not have developed our cultural activities to this extent, as I previously said. We also have 2 posts for the internships, and we recruit once a year. Every time, many excellent and passionate young people apply to it, and they contribute to our team a lot. I hope some of you will be interested in this and join our team in the future. Cultural exchange influences people's hearts and connects individuals to one another. Though each connection may be small, when they accumulate, they can have a significant impact on society. Our budget is not unlimited, and we are exploring ways to develop our activities in a cost-effective and efficient manner. As you are aware, Spain and our country have a long-standing and positive relationship. And as previously mentioned, our culture is highly regarded. Given this background, it is relatively easier for us to execute our work. And in case of any challenges, I am confident that we can overcome them and create opportunities for mutual exchange of thoughts, ideas, and experiences between the people of both countries. Having said so, I would like to refer to John F. Kennedy's word. Culture is a great tool to gain the respect from the world, like policy. We, the Japan Foundation, say as a mission statement that through the culture, language, and the dialogue, we connect Japan and the world and nurture the sympathy, reliance, and favor among the people for the purpose of creating our friends and maturing the bond with the world. Nowadays, under the challenging circumstance of the tragic war and natural disaster, I still believe in the power of the culture, which connects people and make a better world to live together. Among you talented students, I hope there will be someone who will be active in this field and work together with us to make a good relationship between Spain and Japan. Thank you very much. Bueno, por último, la doctora Alejandra Rodríguez, profesora de arte japonés de la Universidad de Zaragoza, va a dar una conferencia sobre las artistas japonesas y su carrera internacional. Adelante, Alejandra. Si me puedes cambiar. Sí. Sí, si podemos apagar las luces, mejor, sí, también. Hola. ¿Me escucháis bien, verdad? Genial. Bueno, lo primero de todo, muy buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, permitidme que dé las gracias, por supuesto, al Consulado General de Japón en Barcelona, así como a la Universidad Autónoma de Barcelona y al Grupo Gregal, también como la Oficina Sakura y a esta misma universidad en sí, por invitarme, ¿no?, a además de la Fundación Japón, a este interesantísimo simposio, en el cual, bueno, pues tengo la oportunidad de compartir, ¿no?, esta especie de panel, ¿no?, con estas dos mujeres que han hablado también de su experiencia, con Igarashi-san, con Morito-san, y en el cual, bajo el título Las mujeres en el campo internacional, políticas públicas y promoción cultural, a mí, de esa última parte, sobre todo, ¿no?, aunque también, bueno, pues forma parte de las políticas públicas, o deberían de formar mucho más parte de las políticas públicas, mejor dicho, me toca más hablar un poco de mi experiencia, de la promoción cultural y cómo a través del arte
también se da a conocer sobre todo Japón, y en concreto hacerlo desde las figuras femeninas. Y es que este es... Uy, se me ha ido, a ver... Ah, se me ha movido una imagen. ¿Qué? ¿Prueba a darle solamente así? Vale, pues se me ha movido una imagen, pero no pasa nada, habrá desaparecido. No pasa nada porque las vamos a ver a todas ellas, pero bueno, era una presentación en concreto, para poneros un poco en situación, de las 5 autoras de las cuales iba a hablar yo, ¿no? De estas 5 artistas, ya que en mi caso lo que vamos a abordar son las artistas japonesas y su carrera internacional. Además del campo de la investigación, que muchos de vosotros y vosotras también desarrollaréis aquí en la universidad, como bien ha comentado antes Sato-san, bueno, pues yo tengo una gran fascinación e interés por el comisariado de exposiciones, es decir, por lo que constituye en la organización, en llevar a cabo todo el proyecto y con una misión, ¿no? Difundir a través del arte, bueno, la escena en la que nosotros nos encontramos, porque yo principalmente me dedico al arte contemporáneo, este arte que a veces no queremos entrar a un museo porque nos va a parecer tan raro, ahora vamos a darle una oportunidad a ver qué es lo que encontramos, pero sobre todo porque a través del arte se difunde la realidad, se difunden muchas de las problemáticas que ambas dos también, ¿no?, han comentado, experiencias personales, y sobre todo se accede también a la cultura y a la historia de Japón. Por eso, dentro de mis investigaciones relacionadas con la presencia de artes y de artistas mujeres y asiáticas, hay un grupo o una investigación en concreta dedicada a las artistas japonesas. Estos 5 ejemplos, os voy a nombrar porque no me ha aparecido en la diapositiva, estas son cosas que a veces ocurren, pero sí comenzaba con Tanaka Atsuko, que ahora hablaremos de ella, continuaba con otra mujer que seguramente os suena, Yoko Ono, seguía con Yayoi Kusama, continuaba con Mari Ito, que si no rápidamente la vais a localizar, y finalizaba con Mina Hamada. 3 artistas, por un lado, internacionales, con una carrera internacional, y digo 3 artistas porque son 3 focos o 3 mujeres que deberían de estar presentes en la historia global, y 2 que están en ese momento de carrera profesional, artistas media carrera, y que curiosamente residen aquí, en la ciudad de Barcelona. Por eso mismo, seguramente, al hablaros ahora de ellas, las podáis localizar con muchísima facilidad. Y el objetivo, también, a su vez, es hablar de estas mujeres que podríamos decir que lanzaron, ¿no?, o arriesgaron por una carrera fuera de sus fronteras, derribando también muchos prejuicios en torno a 3 aspectos. Aspecto número 1, el ser artista, que lo es. Aspecto número 2, el ser mujer, mujer y artista lleva un doble hándicap. Y uno tercero, asiática y en concreto japonesa, porque vamos a hablar de una situación también histórica que va a llevar a toda una serie de problemáticas por el hecho del lugar en el que también hayas nacido, te hayas educado y cuál sea tu tradición. Así que, para conocer, o para reconocer, mejor dicho, primero hemos de conocer toda esta serie de diferentes mujeres de las cuales brevemente os las voy a presentar, porque así de esa manera luego, ¿no?, con mayor paciencia y con interés ya de cada uno de vosotros y vosotras podréis ir indagando en la carrera de cada una de ellas. Lo fundamental, y para entender esta escena, es hablar de la historia contemporánea, y no sé si todavía habéis llegado en el grado a este momento cronológico, pero bueno, dándoos unas pequeñas pinceladas, por ser también ese periodo más reciente, pues posiblemente muchas de las cuestiones que vaya nombrando os suenen. Cuando hablamos de arte contemporáneo, hay que tener en cuenta un aspecto fundamental, y es que el arte contemporáneo no comienza en todos los lugares, en todas las regiones por igual. Cada uno de los países tiene sus determinadas consecuencias, y están muy ligadas a la situación política, económica, social, a los diferentes obstáculos, ¿no?, que también, o ventajas, que la historia le ha propiciado. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, porque ¿comienza el arte contemporáneo en el mismo momento que surge aquí en Europa? No, la historia es muy distinta. Si nos remontamos en el caso japonés, y vamos hacia atrás, ¿no?, varios siglos atrás, ese periodo Edo, ¿no?, que nos sonará por el antiguo nombre también de la capital, Tokio, era Edo en su momento, es un periodo cronológico en el cual, si lo conocéis un poquito, Japón de alguna manera se cierra un poco al mundo, ¿no? Pero es un periodo de gran interés, porque esto permite que culturalmente
durante 250 años emerge ahí una cultura muy propia, que no es que surge en ese momento, sino que con toda una serie de peculiaridades del pasado, en ese momento se concentra, ¿no? Y va de alguna manera trabajándose ese Japón que muchas veces tenemos en nuestro imaginario, y que es el Japón que también, cuando de repente en el periodo Meiji, y esto hace que Japón se abra, ¿no? Por las presiones sobre todo, recordad que estamos en ese periodo del colonialismo, ¿no? Japón es un enclave estratégico fundamental, Japón se abre al mundo, las influencias van a ir a partir de ahora de un momento a otro, pero de repente desde Occidente dijéramos que descubren un Japón muy de lo que tendríamos nosotros ahora en nuestro imaginario muy idealizado, por así decirlo, ¿no? Pero también Japón va a descubrir de repente muchas de las cuestiones que se están practicando en Occidente, como puede ser los avances, la tecnología, la ciencia, la forma de educación, las formas de diplomacia, las leyes, la administración. De esta manera se va a ir creando una historia, que también sois conocedores de ellos, se une al conflicto bélico de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esto deriva en toda una serie de consecuencias que hará que el arte contemporáneo japonés, por así decirlo, con identidad propia, es decir, que de las 4 vías que tenemos, que sería, por un lado, continuar con los grabados tradicionales, el ukiyo-e, o las lacas, o la cerámica. Por otro lado, otra vía sería, vamos a utilizar las técnicas, los materiales, los soportes que nosotros tenemos propios japoneses, que fue una vía que sobre todo se quiso empoderar en el siglo XIX, principios del XX, pero con un concepto y un mensaje propio del momento contemporáneo. Otra vía que hablaba de la pintura yoga, es decir, todo lo que viene de Occidente influye de repente en Japón y hacemos cosas, bueno, que están en un estilo parecido, ¿no? A lo que está haciendo Dalí, Miró, Picasso, autores que son muy conocidos, ¿no? Sobre todo por la impronta que han tenido en esta ciudad. Y luego una cuarta vía podríamos decir, vamos a hacer un arte que realmente tenga sentido en este contexto y ligado al arte global. Y es aquí, en Japón, donde tendríamos que poner el punto de inicio, aunque va a haber prácticas en los años 20, en el año 54, porque aparece un grupo de artistas que se conoce como Gutai. Este grupo de artistas estaba liderado por Yoshihara Jiro y lo que hizo fue reclutar a toda una serie de artífices que había por la zona, fundamentalmente de Osaka, y les dijo, cread lo que hasta ahora no se haya creado, algo completamente nuevo. Pues fijaos, hoy en día, cuando se hace una exposición, una de las políticas, ¿no? una de las recomendaciones que también te dan es que haya paridad, ¿no? Que haya tantos artistas masculinos como femeninos. Está bien, para reconocer a esas mujeres que no se les ha dado la oportunidad, pero lo que debería de primar sería la calidad, porque es que hay muchas más artistas, hay muchas más estudiantes de arte, de bellas artes, mujeres que hombres también. Entonces, ¿qué ocurre con muchas de estas mujeres? Pues fijaros, ya en el año 54, este grupo Gutai, compuesto fundamentalmente por hombres y donde también había varias mujeres, entre ellas Tanaka Atsuko, no se planteó si ella era una mujer o un hombre. Lo que dijeron era que era la artista que mejor había sabido comprender lo que el arte contemporáneo necesitaba. Y para que entendáis esto, que estáis viendo aquí, una serie de un traje, ¿no? De bombillas, ella con el traje de bombillas y una especie de ajetreo o danza. Poneos en situación. Atsuko Tanaka se encontraba en Osaka, en ese canal de Namba. Luces de colores por todos los lados. Y de repente ella se sienta, en el año 54. En el año 45 han sido los bombardeos atómicos. Y hasta el año 52 ha habido una ocupación por primera vez en la historia del país de Estados Unidos. Esto es importante. Ella de repente empezó a ver estas luces y muchas de ellas anunciaban medicinas, luces de neón. Por un lado ella pensó, claro, toda esta serie de avances tecnológicos, las novedades, lo que nos ha traído Occidente, a mí y a mi familia le ha ayudado, ¿no?, avanzar. Pero por otro lado, todo esto mismo lo que nos ha traído es una tragedia que no hace ni 10 años por la que hemos pasado. Entonces se le ocurrió lo siguiente, hacerse un traje que en realidad, si lo estáis viendo, es un kimono. De esta manera aúna la tradición con la modernidad, con lo nuevo que hay que hacer. Y estas bombillas en concreto tienen la forma de las pastillas, ¿no? De las píldoras. ¿Ella qué hizo? La primera performance de la historia, y esto me gustaría decirlo en mayúsculas, porque muchas veces se habla de las artistas de la performance, y hay muchas artistas europeas muy interesantes, por supuesto, Marina Abramovic entre ellas, la abuela de la performance.
Pues vamos a poner también las palabras sobre la mesa. Si Marina Abramovic es la abuela de la performance, Atsuko Tanaka es la tatarabuela, perdón, me he emocionado, de la performance. Ella lo que hizo fue dar un paseo con este traje. ¿A riesgo de qué? De que uno de estos cables de las bombillas le pegase un chispazo, y ya sabéis lo que le iba a pasar, pues tras la garrampa la situación no iba a acabar nada bien. Y fijaros incluso cuál era, ¿no?, este movimiento. ¿Qué es lo que ocurría? Que Atsuko Tanaka llevaba otro mensaje a la sociedad. El suyo, el actual, no solo habla de la modernidad, no solo habla de lo que se ha traído a Japón, sino que está anunciando, hey, señores, que estamos en pleno contexto de la Guerra Fría. Cuidado, que el riesgo de lo nuclear sigue todavía, ¿no?, el fantasma detrás nuestro. No solamente se quedó ahí, ella, como artista, que salió al mundo porque el Butai Bulletin, que era la revista del grupo Butai, supieron muy bien cómo llevarlo a otros países del mundo. Y lo que hicieron fue, además de escribirlo en japonés, hacerlo también en inglés. Artistas como Polo, como Alan Capro, cogieron estas revistas, se informaron de ello, y muchas de las prácticas que se han llevado en Estados Unidos, en Nueva York, en la capital del arte de ese momento, vienen en concreto de muchos artistas japoneses y en concreto de autoras como ellas. Es decir, una artista que se abrió al panorama internacional. Y además proponía algo muy interesante. Ahora cuando vamos a un museo a veces decimos, ¿esto qué es? ¿Una pintura? ¿Una instalación? ¿Un vídeo? Porque combina como varias formas. Pues ella ya comenzó con esto, porque tras esas performances, ella luego daba resultado pictórico a lo mismo. Y fijaros lo que hacía. Pintaba sobre plano toda esa serie de recorrido que ella había realizado a través de las bombillas, que serían esos fogonazos de luz, y el cableado. Con lo cual, ese concepto que en Estados Unidos aparecerá de la pintura extendida en los años 70, esta señora ya en los años 50 lo estaba poniendo en marcha. Otro de los ejemplos muy importantes también, Yoko Ono. Yoko Ono es conocida por ser artista. Levantad la mano quien la habéis conocido por otra vía. Vale. De hecho, hay una frase muy insultante que se toma a mofa, ¿no? Pero la culpa de todo la tiene Yoko Ono. No sé si vosotros, que sois tan jóvenes, sois conocedores de ella, pero sobre todo los grandes amantes de los Beatles, ¿no?, echaron toda la culpa a Yoko Ono. Yoko Ono, con 4 años, dio su primer concierto de piano. De música sabía un poco. Yoko Ono, además de hacer carrera musical, hizo carrera también en letras y en concreto en literatura y poesía especializada, las 3 artes del pincel, ¿no?, las grandes artes del pincel japonesas. Sí que es verdad que tuvo una vida privilegiada, que pudo tener toda una serie de conexiones desde que era muy pequeñita entre su país natal, entre Japón y Estados Unidos por el trabajo de su padre. Pero Yoko Ono no solamente hizo esto, sino que Yoko Ono funda uno de los grupos más importantes del contexto internacional, Fluxus. No me da tiempo a definir qué es Fluxus porque esto tiene realmente un poco de dificultad. Pero para que lo entendáis, todas las prácticas de arte contemporáneo que se llevan hoy en los museos, en realidad derivan muchas de ellas de este colectivo. Un colectivo el cual lo funda Yoko Ono. Y además en Nueva York, en su casa de Chambers Street, lo que decide es dejarla para que la sociedad, los artistas, los músicos que vienen de todos los países vayan allí a experimentar. Entonces, un artista no solamente con esa relación internacional por lo que venía, ¿no?, de su familia, sino que ella además va a dar oportunidad a numerosos artistas de numerosas regiones del mundo y también a muchas japonesas, a las cuales incluyó en este grupo, Takaiko Shaito, Shigeko Kubota, Michiko Shiomi y otros compañeros como Ayo, Okawara, etc. Es decir, la labor de Yoko Ono fue fundamental. Es verdad que para conocer estas prácticas tenemos que adentrarnos propiamente en cada uno de estos colectivos, ¿no? Tenemos aquí, coja una cerilla, préndala y forme parte de la pintura, ¿no? El espectador pasa a hacer el trabajo. O, por ejemplo, esta, que es una de las... Bueno, estoy apuntando con él. Esta, ¿vale?, que es una de las performances más famosas. Yo os recomiendo, si queréis, luego la buscáis por YouTube, que la podéis ver mismamente, que se llama Cut Piece, como cortar piezas, donde ella, y volvemos a la idea de artista, mujer, asiática y japonesa en Estados Unidos en los años 50, que esto tiene toda una serie de connotaciones muy negativas, se expone hacia el público con unas tijeras. ¿Dónde? Puede hacer el espectador lo que quiera. ¿Y qué terminan haciendo? Bueno, pues veis
que justo cuando la han desnudado le han cortado la ropa, ¿no? Ella, dijéramos, que se inspiraba en una historia, en una leyenda de carácter budista, en la que se hablaba de que en Yakarta, ¿no? En Jakarta, el príncipe se ofrece a la tigresa, ¿no? Como sacrificio, a ver qué ésta puede realmente hacerle, ¿no? Pues de la misma manera acaban con ella. O tenéis aquí una imagen de cómo conoció a John Lennon, por cierto, que no sé si lo sabíais, pero ya que estamos hablando de mujer y del empoderamiento de la misma, Yoko Ono iba a inaugurar una exposición en Londres. Lo tenía todo montado y de repente apareció John Lennon y le dijo, bueno, déjame entrar, ¿no? a ver esta exposición. Yoko Ono le dijo, ¿y tú quién eres? Porque Yoko Ono, principalmente, casada previamente con un compositor también japonés muy famoso, era ya una artista y le interesaba mucho más otro tipo de prácticas experimentales en relación a la música o la música clásica, no la música pop, de la cual John Lennon, ¿no? y los Beatles eran los reyes, por así decirlo. Él le dijo, bueno, soy John Lennon, déjame entrar. Y ella le dijo, no, si quieres entrar antes de que se inaugure me tienes que pagar un penique. ¿Qué hizo John Lennon? Pues a modo de gracia, hizo como que se metía la mano al bolsillo, le depositaba dinero y a ella eso pues le hizo gracia. Porque iba en relación también a ese juego que Fluxus intentaba llevar. Así que le dijo, bueno, entra y mira lo que he hecho. John Lennon se subió a esta escalera, miró con esta lupa y ponía yes arriba. Y ahí surgió el amor. Pero para que entendáis realmente, ¿no? Cuando toda esa serie de mensajes que se lanzan hacia las mujeres, esto hubiera ocurrido si la historia hubiera sido al revés. Si ella hubiera sido una afamada cantante y John Lennon hubiera sido el artista. Es una de las cuestiones, ¿no? que nos podríamos plantear, u otro tipo de prácticas que, si os fijáis también, ella tiene un gran conocimiento del arte tradicional japonés y aquí mismo en una de sus performances lo estamos viendo. Otra de las grandes artífices, Yayoi Kusama, además de ser embajadora del Louis Vuitton, que la está explotando y exprimiendo al máximo posible, Yayoi Kusama fue una artista que tuvo una historia muy difícil y muy trágica, porque os sonará Andy Warhol. Unos meses antes ella había llevado una exposición con todo el trabajo que le había costado. Ella llega a Nueva York con el dinero cosido en la ropa interior y todos los kimonos que había robado a su madre para poder ganar algo de dinero, porque su madre no quería que fuese artista, quería que llevase una vida tradicional. Y ella, cuando llega a Nueva York, empieza a meterse en la escena artística. Tiene muchos problemas de nuevo por ser mujer, creerse que puede ser artista y encima es asiática. Pues ella iba a toda esta serie de eventos vestida de japonesa, con un kimono, para decir, bueno, ya que vais a hablar de mí, hacedlo en condiciones, ¿no? Ella llevó a cabo una obra en la cual seriaba, repetía una de sus piezas en la pared. A los pocos meses vio lo mismo realizado por Andy Warhol y le dijo, vaya, eran amigos ya, se conocían. Años después, Yayoi Kusama empieza a practicar la escultura blanda. No vamos a adentrarnos en sí en su obra, ¿no? Pero meses después, otro artista, Claus Oldenburg, también empieza de repente a realizar escultura blanda. La mujer de este artista se acercó a ella y le dijo que lo sentía, porque claro, había sido la mujer la que los había cosido, no Claus Oldenburg. Con lo cual, razón también. Pero no acabó ahí. Estas habitaciones infinitas con los espejos, que también Yayoi Kusama presenta incluso como novedad, Lucas Samara de repente también empieza a hablar de esas Infinity Room y hacer lo mismo con los espejos. Una artista que no fue reconocida en su país, sobre todo porque abogaba y fue de las primeras en llevar a cabo los primeros matrimonios homosexuales en Nueva York. Y además defender en numerosas ocasiones, ¿no?, este tipo de prácticas, o que la guerra no estaba tampoco bien vista por ella, la guerra de Vietnam en aquellos momentos, y también ser una gran activista. Todo esto iba a conllevar que su familia la rechace en Japón, que su propio país la rechace, que su ciudad de Matsumoto la rechace. Pero ¿qué ocurre con Atsuko Tanaka, con Yoko Ono, con Yayoi Kusama o con algunas de las artistas que veremos ahora, pero sobre todo con estas tres, ¿no?, que son las tres grandes artistas de carácter internacional más reconocidas? Que muchos de los artistas japoneses, cuando a veces reciben un reconocimiento internacional, y podríamos aplicar esto también a veces al caso español, ¿no?, cuando se te reconoce fuera, entonces ya puedes llegar a tu país, dijéramos, como con otra cara. Lo cierto es que también el sistema artístico en Japón es muy estructurado todavía, muy jerarquizado. Entonces, normalmente cuando se acaba
el grado de Bellas Artes, entras a trabajar entonces en el estudio del artista y hasta que ese maestro no finaliza su carrera, ese artista, dijéramos, que no emerge, ¿no? Es una carrera mucho más complicada. Por eso, muchos de los artistas lo que hacen es abogar por la internacionalización. Uno, por esas conexiones que van a establecer también, porque les va a ser mucho más fácil abrirse carrera. Pero esta, sobre todo, es una de las razones. Y además de estas tres artistas, como decía, dos de las que también tienen una carrera internacional y, sobre todo, están de alguna manera asentándose muy bien en el sistema del arte son Ito Mari y Hamada Amina. Ito Mari reside aquí en Barcelona y es que de hecho la podéis ver en la estación de Universitat. No sé si alguna vez habéis visto esto. Sí. Pues lleva desde 2017 pintado, da igual que entréis por un lado que por otro, y aquí tenéis la obra de Mari Ito. ¿Quién es Mari Ito? Pues aquí la tenéis, la Mari Ito Sagrada Familia, podríamos decir, ¿no? Un artista que también, bueno, pues desde sus estudios se le recomienda que realmente si quiere llevar a cabo una carrera con un reconocimiento mayor y de una manera más veloz, ha de salir fuera. Y sobre todo porque, bueno, pues dependiendo de los países también en los cuales lleva esas prácticas, por ejemplo ella, el hecho de que elija Barcelona, pues también es por razones obvias. Barcelona, todo lo que España le permitía, comida, paella, o sea, toda esa serie de estereotipos, ¿no? También son muy interesantes por ella, y sobre todo Gaudí, ¿no? Siendo una artista, Barcelona es uno de esos focos que enseguida llama la atención. Pues ella viene aquí, ¿no? Y de repente empieza a descubrir una cultura que choca, pero que a la vez le hace sentirse muy cómoda. Y desde 2006 reside aquí, en esta ciudad. Por eso os animo a participar en exposiciones que se hagan con artistas japoneses contemporáneos en la ciudad, a ir a las galerías, a ir a las inauguraciones, a ir a los museos, porque de esta manera también podéis comprender, conocer, ¿no? Y adentraros mucho más en la cultura japonesa. Antes hablábamos, ¿no?, con el señor Sato-san, pero Morita Keiko también estuvo hace un mes en concreto, porque esto fue la Feria de Arco, no sé si la conocéis, pero es la feria nacional más importante que hay en España. Bueno, pues tuvimos el placer, ¿no?, de poder participar en esta, comisariando una muestra en la cual lo que hicimos es empapelar todo con la obra de Mari Ito y no sé si podéis ver que hay aquí una pequeña escultura, ¿no? ¿Cuál era la idea de esto mismo? Fijaros, nos dieron el punto rosa, que era muy interesante porque además con el punto rojo de Japón, ¿no?, quedaba como estéticamente muy bonito. ¿Qué era el punto rosa? Era que dentro de Arco formábamos parte del 7% de mujeres. El 7% fueron mujeres este año 2023 en la Feria Internacional de Arco. Y antes estábamos diciendo que mayormente el grado de Bellas Artes y muchas de las otras disciplinas está compuesto por mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Que las mujeres, cuando de repente van a ser madres, tienen a veces que abandonar su carrera artística. Entonces, al galerista no le interesa ese parón en la mujer. Esta es una de las razones por las que muchas veces prefieren apostar, por ejemplo, por los hombres. Si realmente esas tareas, como decía antes Igarashi-san, ¿no?, se reparten, la mujer no tiene que abandonar en concreto su trabajo. Asimismo, y esto también impactante todavía en el siglo XXI, de los pocos espacios que había dedicado, no digo a Japón, digo a Asia, en Arco, este era uno de ellos. En realidad este espacio también tiene relación con un curso que se está llevando a cabo en la Fundación de Amigos del Reina Sofía, que se llama Otras Contemporaneidades Asia, por el hecho de querer abrir otras miras, de repente no descubrir otras regiones, porque la historia se ha escrito en numerosas ocasiones desde aquí, el foco se pone desde aquí, y enseguida miramos la zona atlántica dejando de lado todo lo que ha ocurrido, no todo lo que está ocurriendo, sino todo lo que le ha ocurrido a Oriente y de lo que somos deudores. Y me estoy refiriendo a todo Asia, ¿no?, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, era una especie de ventana a descubrir cómo el arte japonés podía traducirse de una manera u otra, pero en realidad, y aunque no vamos a entrar en la obra de estos dos artistas, uno y otro nos hablaban de lo mismo, de cómo el arte es una herramienta para transmitir sus emociones, algo que a veces, mediante la palabra, se hace realmente difícil en la sociedad japonesa. Y por último, hablar de Mina Hamada Mina, que es un caso que sí que
me apetecía traer por varias razones, además de que podemos encontrar sus murales en varios lugares de Barcelona, en Hospitalet, por ejemplo, en el barrio de La Mina, que esto fue muy gracioso, porque claro, ella se llamaba Mina, ¿no? Entonces era una mina en la mina, ¿no? Pero es una artista que está afincada aquí, nació en Luisiana de una manera accidental, pero ella y su familia son japoneses, se ha criado en Tokio, ella viene del mundo de la ilustración, y no solamente ella ha trabajado y llevado a cabo sus prácticas artísticas en Barcelona, sino que ha participado en las ferias de arte más importantes del mundo, Art Basel en Miami, sobre todo, y su obra está en numerosos países del mundo, en Asia, en África, en Latinoamérica, en Norteamérica, por Europa, en España, hay varias obras de ella también. Yo, como vengo de Zaragoza, hace 2 años en concreto, también en el Festival Asalto, pintó uno de estos murales en la ciudad, y ella, fijaos, yo esto lo cuento de pues una experiencia, ¿no?, que tuve con ella. Cuando fue a pintar el mural de la ciudad de Zaragoza, era porque en relación hacíamos una exposición, ¿no? Mina Hamada, que sueña la mariposa cuando mueve así sus alas, se titulaba. Muy poético, también, dando lugar a otra mujer, escritora de haikus, Chiyoni, en concreto, ¿no? De ahí viene este título. Pues bueno, mientras estábamos preparando esta exposición, que tenéis que pensar que para preparar una exposición mínimo necesitas 1 año y medio o 2, aproximadamente, ella de repente, a mitad de la misma, me dijo, casi con miedo, es que me he quedado embarazada, tengo que ir al médico. Y yo en ese momento dije, bueno, ¿esto qué supone? ¿No? Bueno, vamos a hablarlo, no pasa nada. Y ella me dijo, para mí nada, pero te lo comento porque a lo mejor quieres dejar de hacer este proyecto conmigo. Pensar, ¿no?, también cuál fue su posición. El proyecto continuó y de hecho ella cogió fuerzas, chiquitita, cogió fuerzas y no tuvo además un embarazo, ¿no?, fácil, pero el mural de Zaragoza fue el primer mural que pintó tras dar a luz a su pequeña Miu, que es su niña, y no ha dejado de pintar desde entonces. ¿Por qué? Porque ella sí que tiene una pareja, que es Zosen, que entre los dos se equilibran y permiten que ni uno deje su trabajo ni ella tampoco, porque si no, la carrera internacional que esta artista estaba desarrollando se hubiera visto, ¿no?, pausada durante al menos unos meses por poder criar a su hija. Fijaros, esta es otra obra de Hamada Mina, bien, en este caso es la pieza que llevó a cabo para Art Basel, Miami. Os recomiendo que la busquéis, que hagáis la ruta por Barcelona, ya que lo tenéis cercano para ver sus murales. Y algo curioso también en relación a este tipo de prácticas a la mujer, una anécdota que me contaba Mina, que hace unos años a ella, por ejemplo, le tocó en Moscú pintar un mural. Cuando hablamos de murales, estos son bajitos, pero pensad que a veces ella se sube a andamios de 40 metros de altura para pintar. Y estaba en plena práctica. Y de repente, los señores en Moscú le dijeron, ¿qué haces tú ahí arriba? Estoy trabajando. Y le dicen, ¿qué eres? ¿Una persona de la limpieza? Entonces ella dijo, no, soy la artista. Entonces, ¿cómo no entendían muy bien y la comunicación no iba muy bien? Dijéramos que la respuesta que recibieron los señores de Moscú es una persona de Kazajistán, porque suelen ser los servicios en concreto y por sus rasgos asiáticos, que está ayudando en la limpieza del mundo. Es decir, la artista mural más importante, una de las 10 más importantes del mundo, es Mina Hamada, que reside aquí en Barcelona, estaba llevando a cabo una obra en Moscú y esa fue la respuesta que obtuvo. Para que os deis cuenta, ¿no?, de muchas veces también cómo toda esa serie de comentarios afectan, con el hándicap también de que ser artista a veces también tiene que ser un reconocimiento, ¿no?, que tengas que empoderarte, porque tampoco es una profesión, ya sabéis, en la cual pues, el respeto a veces se pierde considerablemente. Así pues, toda una serie de mujeres, ¿no?, con diferentes carreras, pero donde esa apertura y esa posibilidad de internacionalización les ha permitido a ellas, sobre todo, conocer y adentrarse en la escena global, y donde 5 mujeres, finalmente, hemos visto por un lado a la tatarabuela de la performance, por otro lado a una de las grandes mujeres artistas del panorama mundial, que es Yoko Ono, tenedlo bien en cuenta, a la mujer artista viva más cotizada del mundo, que es Yayoi Kusama, a Mari Ito, que es una autora que aparece ya en los libros de plástica
que se editan aquí en Cataluña. Estamos hablando de artista vivo, artista mujer y japonesa. O sea, no es ni europeo. Esto es rarísimo y lo ha conseguido Mari Ito. Y sobre todo Amina Hamada, que tiene esta fuerza e incluso de subirse con su bebé a los metros que sea a seguir pintando. Así que espero que hayáis disfrutado de estos 5 ejemplos y gracias por vuestra atención.